Bendiciones para todos ustedes. Quiero compartir contigo un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, del versículos 23 en adelante. Y dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en la mar una tempestad tan grande que la ola cubría la barca. Pero dice la Biblia que Jesús dormía. Y vinieron los discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y a la mar, y dice la Biblia que se hizo grandes bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué es hombre es este, que aún los vientos y la mar les obedecen? Padre, gracias por esta palabra que tú nos das hoy, esperando que esta palabra sea de bendición para todas las personas que van a estar escuchando esta palabra de vida. Te pido que toque los corazones, te pido que tú seas el que administres las vidas de la persona que van a estar escuchando esta palabra y que tú hables a su conciencia. Voy a estar exponiendo un corto tema en el cual a este tema le vamos a estar poniendo: ¿a quién tú clamas cuando la tempestad llega a tu vida? ¿A quién tú clamas cuando la tempestad llega a tu vida? La Biblia registra, la Biblia habla en el libro de Mateo, donde acabamos de leer en el capítulo 8, que en una ocasión Jesús, mientras administraba la palabra, decidió pasar en la mar al otro lado. Pero ¿qué pasa? Que mientras Jesús iba en la barca, dice la Biblia que Jesús dormía mientras los discípulos atendían la barca, mientras los discípulos remaban. Dice la Biblia que se levantó una tempestad tan grande que cubría la ola de la barca y parecía que la barca ibas a zozobrar. Yo me imagino ver los discípulos de Jesús desesperados allí en aquel lugar, mirando que la barca estaba a punto de zozobrar. Me imagino el desespero cuando una barca está zozobrando, uno quizás atendiendo el timón para mantener la barca estable, otro quizás echando aguas hacia afuera para que la barca no se hunda con el agua que muchas veces cae dentro de ella. Pero esta tempestad que pasaron los discípulos allí, los discípulos no sabían que Jesús estaba en la barca. Pero yo quiero preguntarte algo a ti. ¿Qué tú haces cuando la tempestad llegas a tu vida? ¿A quién tú clamas cuando la tempestad llegas a tu vida? A los discípulos se le habías olvidado de que Jesús estaba en la barca. Y cuando se acordaron de que Jesús estaba en la barca, entonces fueron y despertaron a Jesús. Y le dijeron: maestro, maestro, levántate, corre, maestro, que perecemos. Y dice la Biblia que Jesús se levantó, y que cuando Jesús se levantó, Jesús se paró y reprendió a los vientos y reprendió a la mar. Y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. Qué bueno que los discípulos, en medio de aquella tempestad, se acordaron de que Jesús estaba en la barca y despertaron al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y Jesús se levantó y dijo al viento: enmudece, y el viento enmudeció. Y le dijo al mar: calla, y el mar se cayó. Pero tú, ¿a quién tú clamas cuando la tempestad llega a tu vida? ¿A quién tú clamas por el problema que tú estás pasando? ¿A quién tú clamas por la turbulencia, por los problemas que te están agobiando? Hay problemas que te están agobiando, hay problemas que te tienen la cabeza completamente confundida, hay problemas que te tienen la cabeza completamente desubicada. Pero ¿a quién tú estás clamando? ¿A quién tú estás llamando en medio de los problemas que tú estás pasando? ¿Te has acordado de los discípulos? Que los discípulos en aquel momento de la tempestad, cuando la tempestad arreciaba, los discípulos se acordaron de que Jesús estaba en la barca y llamaron a Jesús.
Pero yo te pregunto, ¿estás tú en la barca? ¿Estamos en la barca? ¿Estamos con Jesús en la barca? Para cuando el diablo quiera levantarse, el diablo quiera deshacernos, ¿estamos preparados para llamar a Jesús? ¿Estás tú dispuesto a llamar a Jesús como los discípulos lo llamaron? Maestro, levántate que perecemos. ¿Estás tú dispuesto a llamar a Jesús y decirle, maestro, levántate? Señor, perezco. Señor, ya no aguanto más. ¿Estás tú dispuesto? Qué bueno que los discípulos se acordaron de Jesús. Pero tú, ¿a quién tú clamas en medio de la tempestad que está golpeando tu vida? ¿A quién tú clamas en medio de la crisis que te estás azotando? ¿A quién tú clamas en medio de la deuda que te estás agobiando? ¿A quién tú clamas en medio de la enfermedad que te estás azotando? ¿A quién tú clamas? ¿Estás tú clamando a Jesús como los discípulos? Si tú estás clamando a Jesús, entonces tú tendrás que ver el milagro de Dios en tu vida. Así como Jesús ató el mal, así como Jesús ató el viento, así mismo el Señor tiene que entonces alejar esa maldición que te estás atando. Clama a Jesús en medio de la tempestad, clama a Jesús en medio de los problemas, clamas a Jesús en medio de la turbulencia, y Jesús se va a levantar y le va a decir, diablo, me llamaron, ¿qué es lo que está pasando? Ese hijo mío, suéltalo. Espero que Dios te bendiga y que este mensaje sea de bendición para ti. ¿A quién tú clamas cuando la tempestad llega a tu vida? ¿A quién tú clamas cuando el problema te azota? ¿A quién tú clamas cuando el problema te está turbando? Que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición.